Bienvenido a nuestro canal. Si te interesan los temas geopolíticos y la seguridad nacional, no olvides suscribirte y activar la campana para mantenerte al día. En este video, abordaremos el controvertido tema de las islas de Tirán y Sanafir, tras conocerse los intentos de Arabia Saudita de establecer una base militar estadounidense en suelo egipcio. ¿Ha perdido Egipto su soberanía? ¿Cuáles son las posibles repercusiones? Exploraremos todos los detalles y plantearemos preguntas importantes sobre el futuro de la seguridad nacional egipcia. Si disfrutaste del video, no olvides darle a like y compartir tu opinión en los comentarios. Agradecemos tu apoyo y te animamos a participar en el debate. Gracias por ver el video y no te pierdas más contenido emocionante. En un nuevo y preocupante acontecimiento, el acuerdo entre Tirán y Sanafir ha vuelto a la palestra tras revelarse en la prensa los esfuerzos de Arabia Saudí por establecer una base militar estadounidense en ambas islas, que Egipto cedió en 2016 con el pretexto de una histórica administración saudí. Información publicada por Mada Masr reveló una oferta oficial saudí a Washington para establecer una base cerca de la entrada al Golfo de Aqaba, en una ubicación estratégica que controla las arterias del Mar Rojo. Curiosamente, el gobierno egipcio no ha emitido una postura oficial, a pesar de la sensibilidad del asunto. Mientras tanto, fuentes bien informadas de El Cairo informaron que Egipto no está en condiciones de rechazar la propuesta saudí, lo que plantea serias dudas sobre la pérdida de poder de decisión soberano y la transformación de antiguos territorios egipcios en zonas de influencia estadounidense y del Golfo. Las dos islas, que han sido foco de numerosos conflictos geopolíticos, ahora forman parte de nuevas alianzas de seguridad en la región. Estados Unidos las considera una plataforma para vigilar a Irán, asegurar la navegación en el Canal de Suez y atacar a los hutíes en Yemen, todo ello con financiación saudí y el silencio egipcio. Esta escalada se produce en medio de otras demandas estadounidenses más audaces, como la de garantizar a sus barcos el libre paso por el Canal de Suez y la creciente presión sobre El Cairo para que participe militarmente en la guerra en Yemen, lo que indica una estrategia más amplia que explota la frágil posición económica y política de Egipto. El acuerdo de Tirán y Sanafir no fue una mera concesión geográfica, sino una puerta de entrada a entendimientos que sitúan la soberanía egipcia en la mesa de negociaciones internacionales. A medida que continúa este enfoque, surgen preguntas: ¿Egipto aún controla los aspectos clave de su seguridad nacional? ¿O el precio del apoyo del Golfo se ha vuelto demasiado alto?